serão minhas únicas palavras em português. Dado os problemas como esses, eu acho que eu não vou arriscar o portunhol. Vocês me desculpem, eu vou ficar com o meu fraco inglês. So, almost 14 years ago, 14 años atrás, cuando llegué de Francia, después de mi doctorado, me invitaron a trabajar en Brasil con temas relativos a la policía y me invitaron a modernizar la policía para presentar e introducir la tecnología en la policía. Y decidí aplicar mi investigación en la universidad en este nuevo dominio de la simulación de los delitos utilizando inteligencia artificial, que es mi tema de investigación. Entonces, la mayor parte de mi investigación se ha aplicado a la policía y al problema de la seguridad. Uno de los problemas que yo encuentro cuando era un director de tecnología, fui director de tecnología en el estado de Sierra, y Sierra es un estado en el noreste de Brasil, durante 8 años. El problema que teníamos es la baja transparencia con los datos de los delitos y en general todo tipo de datos. Creo que una de las cosas que nosotros vemos en Brasil, que es simbólico, es cómo este problema de baja transparencia está presente en Brasil. Y es ese tipo de cosas que no tenemos en Brasil. Es imposible ir a una gran ciudad o incluso si es un lugar turístico, Río, Copacabana. Es imposible ver esto, no lo vemos. Lo vemos en Madrid, en la Torre Eiffel, en Francia, en Nueva York, pero en Brasil no. Estoy seguro, que no es porque uno esté seguro va a necesitar eso, pero no tenemos esto y creo que es simbólico de cómo nosotros no tenemos transparencia con respecto a uno de los problemas más graves que tenemos en Brasil. Los delitos, la criminalidad y una especie de monopolio estatal con respecto a eso. Y es una información que la gente va a la policía y denuncia esto y después de eso la gente no tiene ningún feedback al respecto. Y es el tipo de monopolio que se ha creado, es la manipulación de la información y muchos argumentos y debates si la estadística que tiene la policía es correcta o no. Y yo no sé realmente si es el mismo problema que se da en toda Latinoamérica. Yo supongo que tenemos muchas similitudes. Y no sé cuáles son esas similitudes, pero bueno, este problema de la transparencia es uno de los problemas que estamos enfrentando ahora en Brasil. Y además, hay un número de baja información que es gran problema en Brasil. Cuando la persona es una víctima y no va a la policía porque no reporta los delitos que ha sufrido. Y esta falta de información, de reportes que se hacen por parte de las víctimas. Hay algunas estimaciones que está como un 60% en los robos en las grandes ciudades, que no se reportan, no se informan. Incluso las estadísticas oficiales se mantienen tan secretas, incluso aunque estas estadísticas fuesen falsas. Necesitan cierta atención. Y bueno, la información, como dije al inicio, es pública. Y como en cierta manera yo comencé este dominio con sociólogos, criminólogos, y recuerdo a la gente de servicios públicos. Y tenemos algunos estudios que dicen que la precaución, si uno tiene la información, la precaución es posible. Es posible, es útil. Porque si uno está consciente de ciertas regiones, de cuántas regiones pueden ser ciertas regiones, uno puede ser más cuidadoso. Quizás puede evitar, por ejemplo, los robos, cartereos también. Y basado en esto, durante mi estudio sabático en Stanford, en 2007,
emergió la web 2.0, que fue un concepto poderoso. Y yo pensé que podíamos usar esta noción del poder de las redes, de la fuente de crowdsources, y la respuesta fue que Wikicrimes. Entonces la idea fue crear este sitio, y la idea y el nombre surgió de Wikipedia, y la idea es construir un mapa de manera colaborativa, y este mapa es el mapa de los delitos, de la delincuencia, y ahí el mapa representa la delincuencia y los delitos que la gente informa, y para ayudar a otros, para alertar a los otros los problemas que ellos ya conocen en ciertas regiones. Nosotros pensamos que esta era una sensación que encontramos cuando somos una víctima. Cuando somos víctimas, nosotros siempre pensamos cómo podríamos contarle a los otros. Le contamos a nuestros padres, a nuestros amigos, y queremos compartir esta información porque estamos enojados y queremos decirle a todo el mundo. ¿Y por qué no decirles en escala mucho más grande de aquellos que están más cerca de uno? ¿Por qué no contarles esto? Y a las personas que son turistas en la ciudad también, ¿por qué no contarles esto? Y una idea tan simple que es compartir información en un mapa y describir, informar un delito y describir la situación e informarla en la fecha, la hora, la víctima, que es una descripción breve al respecto. Y para permitir así que la gente tenga acceso a esta información, permitiéndole de muchas maneras con interfaces que se puedan utilizar para aquellos que están ahí y que no saben cómo utilizar o cómo estar en ciertos lugares. Y esta es la idea que tuvimos. Lo lanzamos en el 2008. Comenzamos en 2008 y fue una idea que tuvo mucha cobertura por parte de los medios, y después de eso pensamos que, muy bueno, perfecto, un proyecto que fue un gran éxito. Tenemos que encontrar los socios, y vamos a las compañías de seguridad, los restaurantes, los bancos, la policía, les preguntamos que cooperen con nosotros para compartir esta información en beneficio de todos. Sin embargo, creo que ese fue el momento cuando el proyecto realmente era muy interesante y fue muy ingenuo. Yo soy un ingeniero en computadoras y fui ingenuo en el sentido de la sociología, que hay muchas cosas que se esconden. ¿Por qué no tenemos esta noción de transparencia que está tan esparcido en el país? Y yo solía decir que la transparencia era bueno para los otros. Y yo me di cuenta eso cuando fui a hablar, por ejemplo, con los bancos, los ejecutivos bancarios, y les pregunté qué tipo de información de los delitos y delincuencia que ocurría alrededor del banco. Hay muchos robos. Se llama saidinha, que es a la salida de los bancos. Así es que ellos no querían compartir esa información. No sabían ni siquiera compartir esa información y no estaban interesados en compartirla. Es sorprendente. ¿Por qué? Porque ellos tienen esta información que se utiliza de otras maneras. Tienen maneras para negociar con la policía, con algunos amigos. Así es que yo diría, con un mercado negro que tenemos con esa información pública, es algo que realmente no me había dado cuenta antes. Pero después de eso, bueno, no hay un problema. Como dije, yo pienso que cuando yo pensé que este proyecto iba a hacerlo mucho más interesante, porque teníamos ahí un desafío para mejorar lo que teníamos, y vi en los Estados Unidos un movimiento de los datos abiertos, vimos muchos sitios como Wikicrimes, que la policía pagaba para colocar información en los sitios disponibles para el público. Y en Brasil teníamos este caso y dijimos, bien, Dios mío, ¿qué hacemos ahora?
Entonces, nosotros necesitamos mejorar lo que nosotros pensábamos que eran los puntos que las personas dudaban si el proyecto era lo suficientemente bueno o no, proporcionando servicios para aquellos que van a participar. Y ese es el tema que habíamos discutido antes de mi presentación, que necesitamos proporcionar servicios, mostrar resultados para promover la participación. Y también, ¿cuán creíble la información es? Todo el mundo me ha preguntado de que ¿estás seguro de esta información? ¿Está bien? ¿Puedo creer si es confiable o no, la fuerte de la información? Ese tipo de cosas que nos hizo trabajar mucho en nuestros temas. Y todavía estamos haciendo investigación sobre estos temas para incluir estas preguntas y poder resolver estas preguntas. Una de las cosas, incluso, nosotros sabemos que este tipo de proyectos se basa en la noción de una opción radical, porque muchas de las personas van a tratar de hacer lo correcto. Y necesitamos una validación de la comunidad. Y tenemos un ejemplo que es en Brasilia, en la capital, siempre encontramos delitos, delincuencia en Brasil. La gente dice, aquí los políticos están robando este tipo de aquí. Y nosotros hemos recibido la validación de las personas de la comunidad diciendo que esto es un abuso y que no es a favor del proyecto. Entonces, el tipo de cosas que nosotros creamos para mejorar la validación por parte de la comunidad. Y también preguntamos y pedimos que refuercen el informe de cada vez que informamos algo, es necesario que se indique a otros. Y así recibimos un mensaje por email o por Facebook que confirman el informe. Entonces tenemos la confirmación del informe. Mientras más tenemos una credibilidad de que este informe es correcto. Así que la idea es que si ustedes van a mentir, mientan con otros. Y también encontrar entidades certificadas. Hay muchas organizaciones, ONG, personas que tienen información en particular, en volúmenes grandes como los medios, y tienen información que puede ser utilizada por el sistema. Esta es una parte que tenemos en Fortaleza. Creo que es el portal más importante de noticias. Y ellos, por ejemplo, colocan información en Wikicrimes con respecto a los delitos que ellos conocen y utilizan minimapas de Wikicrimes en sus sitios. Así es que este tipo de asociación nos dio la posibilidad de crear, y es una de las investigaciones que desarrollamos, un algoritmo para atribuirle la credibilidad de la información, y para cada delito tenemos un nivel de credibilidad de la información con este tipo de información que está representada ahí, si la credibilidad es alta, mediana o baja. Así que es posible para el usuario que filtre los delitos que tienen alta credibilidad o baja credibilidad. Y cada usuario tiene una cierta reputación basada en la interacción del sistema, de cómo los informes fueron confirmados por otros. Así que toda esta noción de credibilidad de la información está en el trasfondo del sistema y disponible para los usuarios. Y también decidimos utilizar un servicio de los usuarios. Y voy a mencionar algunos de estos servicios porque hay muchos. Por ejemplo, es posible marcar una región donde está cerca de la residencia del usuario, de la escuela, de los niños, y recibe mensajes cuando el informe se hace. Es posible utilizar esto como una aplicación iPhone o Android, están disponibles. Entonces, uno simplemente puede tener esto en su iPhone. Y aquí preguntar, ¿es seguro este lugar? Y la información proviene al teléfono. También es posible generar
códigos y colocar estos códigos claves en la ciudad de tal forma que uno pueda tratar de traer en lugares virtuales. Y si uno va a utilizar estos códigos, podemos ver qué está ocurriendo en esta área en particular, donde estos códigos están ahí. De cierta manera, nosotros creamos un elemento para que la gente esté consciente de sus teléfonos celulares. La buena noticia es que algunos de los estados comenzaron a colocar sus datos disponibles en Belo Horizonte, por ejemplo, y también en otras ciudades. Están colocando sus datos disponibles en Wikicrime. Aquí tienen datos oficiales. Más allá de los delitos, porque durante este tiempo yo recibí muchas sugerencias. ¿Por qué no crear otro tipo de mapas para otros problemas? Y nosotros pensamos que necesitábamos creatividad y una comunidad para hacerlo. La noción que estaba en el trasfondo de esto es la creatividad. ¿Cuál es una buena idea para crear este mapa? ¿Y cuál es la comunidad que va a participar ahí? Y necesitábamos herramientas para eso, así que la idea era crear una herramienta que se llama Wikimaps, y esto Wikimaps es posible crear mapas. Uno no necesita ser un desarrollador, es simplemente para un usuario regular, va al sitio y crea su propio mapa. Por ejemplo, mapas creados en Brasil para la polución acústica, la basura. Durante la campaña, algunos candidatos utilizaron algunas conferencias en la manera de tener acceso a Internet. Los niños perdidos también se pueden colocar ahí. Y en el futuro, la gente en sus celulares y la televisión digital. Estamos trabajando eso. Entonces, la idea es de abrir esta plataforma para distintos dispositivos, celulares, televisión digital, etc. Y mi conclusión se basa en eso, que lo más difícil para mí es encontrar o luchar contra esa tendencia cultural que tenemos. Hemos hablado mucho con respecto a la transparencia, la noción, y crear herramientas y tecnología al respecto. Pero este es un tema cultural en el que tenemos que lidiar. Y también la necesidad de que las acciones individuales. Es muy difícil hacer que la gente crea que es posible. Así es que la idea es utilizar la creatividad. Me gustaría invitarlos a que hagan que ustedes accesen y mis coordenadas están ahí. Muchas gracias.